Hola chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas un día más a Hoy Empiezo a Coser. Hoy os voy a enseñar a hacer esta aplicación que la he llamado La Niña con Flores. Yo la he usado para hacer una funda para gafas, pero no tiene que ser solamente para este trabajo. Podéis hacerlo también para guardar el móvil, como estuche, para una carpeta, para una funda de libro. Tiene muchísimas utilidades. Yo os voy a explicar cómo he hecho la aplicación y la funda de gafas y vosotras elegís para qué lo queréis. Si quieres apoyarme, suscríbete a mi canal, activa la campanita, compártelo con tus amigos y déjame un like. Ahora sí, comenzamos. Para la funda he reciclado un pantalón vaquero que tenía por casa y he cortado 2 piezas y otras 2 en tela de algodón para el forro. Y también guata termoadhesiva para acolchar el trabajo. Acordaos de cortarla 1 centímetro más pequeña que las otras piezas. Y estas 2 van a ser tela de contraste para poner el fleje con el que vamos a cerrar nuestra funda. Tenéis que tener también la fliselina de doble cara para poder pegar la aplicación. Y como os he dicho antes, un fleje de cierre. Este fleje mide 10 centímetros de largo, pero si no tenéis fleje podéis usar una cremallera perfectamente. Y luego ir combinando telas. Yo he sacado las que tenía en mi caja de retales y he elegido estas para hacer la aplicación. Un trocito de cinta que voy a usar para adornar el sombrerito tiene como 1 centímetro de ancha. Y luego hebras de hilo de DMC en este caso, con la que le voy a hacer una trenza. Este va a ser el patrón de la aplicación que vamos a usar para nuestro trabajo de hoy. Vamos a empezar a pegar la fliselina por el revés de la tela. Recortaremos trozos de fliselina lo suficientemente grandes como para dibujar luego nuestros patrones. Así que calcular un poquito el patrón que vais a usar para cada tela y cortarla pues a un poquito más grande de tamaño. Y como os digo, por el revés de la tela pegamos la fliselina. Una vez ya que tengáis recortado los patrones, pues ya os va a ser mucho más fácil calcularlo. Y ahora vamos a pegarla, a marcarlos, con forma de espejo. Es decir, si la muñeca está mirando hacia la izquierda, vamos a marcar el patrón dándole la vuelta hacia la derecha, para que así sea luego en forma de espejo, como se suele llamar, para que luego quede en la misma posición que tenía el patrón. Así que lo vamos a marcar todo alrededor. Este por un lado. El brazo, como veis, mirad, en el patrón está en esta posición, ¿verdad? Bueno, pues yo para poder marcarlo aquí le doy la vuelta y ahora ya lo marco. Lo tenéis que hacer, como os digo, en forma de espejo, para que luego al pegarlo se quede todo en su posición inicial. Esto ya lo tendríamos, el vestido y la manga del vestido ya estaría. Os los voy a explicar otra vez con el delantal. Mirad, esta es la posición inicial, ¿verdad? Bueno, pues le doy la vuelta y lo marco. Espero que haya quedado claro, ¿vale? Si tenéis alguna duda, pues me dejáis un comentario y yo encantada os contesto. Y una vez ya tengamos todos, mirad, he usado la tela granate para la botita y el sombrerito, ¿veis? A ver, voy a quitar esto. Esta es la mano, el delantal y el vestido. Y ahora a recortar.
Vamos a marcar el centro de la pieza donde queramos poner y pegar nuestra aplicación. La marcamos un poco con la uña. Vamos a posicionarla para saber cómo va el resultado final. Vamos a empezar con la bota, esa va a ser la pieza número 1 que tenéis que poner. Seguidamente el vestido, la botita que quede por debajo, ¿vale? Luego pondremos el delantal, centrarlo un poquito, que os quede más o menos a la misma distancia en los laterales. Después pegamos la mano más o menos ahí aproximadamente. Y ahora la manga del vestido que monta un poquito en la mano. Luego aquí le voy a hacer una trenza, que ya lo veréis, y el gorro. Aquí también le voy a poner la cinta esa que os he enseñado al principio. Vamos a empezar a pegar las piezas. Primero la bota, ya sabéis, en el centro de nuestro trabajo, de nuestra pieza principal. Encima le ponemos el vestido. Dejar la misma distancia en los laterales aproximadamente. Y con la plancha lo vamos a fijar a la tela. Ahora vamos a colocar el delantal y hacemos lo mismo. Cogemos su posición y lo planchamos. Colocamos la mano y ahora, con mucho cuidado, que quitemos el papel sin llevarnos el pegamento. Ponemos la manga encima un poquito de la mano y planchamos ya las dos cosas a la vez. Ahora, antes de pegar el gorrito, le vamos a coser la cinta. Dejáis un trocito en un lado y otro en otro, como 1 centímetro por cada lado, y le pasáis un pespunte por arriba y por abajo de la cinta, antes de pegarlo en la aplicación. Y vamos a hacer nuestra trenza. Os cogéis un trozo de lana o de hilo, de hebras de hilo, como yo, y empezáis a fabricar vuestra propia trenza. Tenéis que ir pasando los distintos cabos uno encima del otro. Pasarle siempre por el centro, por la tira del centro. Seguro que vosotras sabéis hacer trenzas como la de las niñas. Y una vez que tengáis el largo deseado, le hacéis un nudo con un hilo para que no se deshaga. Y le cortáis como 1 centímetro o 2 centímetros pasado el hilo, que queda un poquito suelto por ahí. Me cojo esta hebra, la voy a cortar también, y en el otro lado lo voy a igualar. Cortarlo por encima del nudo que hemos hecho al principio, y ya lo tendríamos hecho, nuestra trenza. Ahora la vamos a poner aquí. Primero le voy a poner un poquito de cola de ratón, haciéndole un lacito en el extremo de abajo, la parte de abajo de la trenza. Le doy un nudo, justo donde hemos hecho el nudo con el hilo. Así apretamos y ahora una lazada. Así. Tiramos de los cabos y ya elegimos nosotros lo grande que queremos el lazo. Lo colocamos bien. Y una vez que ya le tengáis a vuestro gusto, pues vamos a cortar la cola de ratón que nos sobra. Y ahora le voy a dar unas puntadas en este lado y otras en ese, para que no se nos mueva. La parte de arriba, aseguraos de que queda por debajo del gorrito, ¿vale? Le vamos a dar unas puntadas con un hilo normal, ¿eh? No necesitáis un hilo muy gordo, porque luego encima va el gorro
y va pegado y luego cosido a máquina, o sea que no se va a ver. Pero sí que es aconsejable que dejéis este nudo por debajo para que quede bonita la trenza. Lo rematamos un poquito. Y cortamos el hilo. Así. Y ahora voy a hacer lo mismo en la parte de abajo. La pongo así, que se vea bien la trenza con su lazo. Y hago lo mismo de abajo, del revés hacia el derecho. Pincho. Justo donde hemos hecho el nudo de la cola de ratón. Le voy a dar unas puntadas para que se sujete bien y no ande moviéndose. Porque si se anda moviendo y se queda suelta, al final se va a acabar rompiendo. Así que darle 2 o 3 puntadas también. Esta vez hacerle con un hilo del mismo tono que el lazo para que no se note. Y así ya se queda sujeto. Rematamos también. Y ya tendríamos nuestro pelo sujeto. Ahora ya le vamos a colocar el gorrito. Como os he dicho, lo vamos a pegar con la plancha para que se quede bien sujeto, ¿veis? Así no se nota. Y ahora ya está todo planchado y puesto, ahora nos queda coserlo a máquina. Yo lo he pasado con hilo negro y le he pasado 2 veces por el mismo sitio. Tener cuidado de no pillar la trenza, como se queda suelta. Y ahora vamos a doblar con la plancha el centímetro de costura y luego doblado por la mitad, ¿veis? Lo he pasado con la plancha en los 2 lados. Y ahora, para asegurarnos de que esta costura no se vuelva hacia el derecho, le vamos a pasar un pespunte en los 2 extremos, al filo, en ambos lados. Y ahora la vamos a doblar y la vamos a colocar en la parte de arriba, dejando 1 centímetro en cada uno de los lados. Y lo vamos a coser a 1 centímetro también. Este le voy a poner en el otro lado, cortados con alfileres o un hilván. Dejarle holgura para que luego entre sin problema el fleje, ¿vale? No que quede demasiada holgura, pero que quede holgura en esta pieza de la tela. Y ahora le voy a bordar, antes de cerrarlo, le voy a bordar unas flores. Yo no sé bordar muy bien, la verdad. He hecho lo que he podido. Seguro que en el grupo aquí hay hay más de una seguro, que bordáis muy bien. Y yo he hecho lo que he podido, la verdad. Le he hecho 3 tallos en color verde. Y luego le he hecho como unas florecillas para que adorne nuestra aplicación. Este hilo es el DMC y he cogido 2 hebras. Luego en cada extremo de la varita que he hecho, le he hecho estas vueltas, lo meto por debajo y me paso al otro lado. Y ya se queda como el corazón de la flor, digamos. Eso lo he hecho pues en las 3 ramas. Y ahora ya me paso a la última. Y ahora ya la paso por el revés. Y ahora alrededor de estas bolitas, que no sé cómo se llaman, perdón, para las que sabéis bordar y no sé cómo se llama, decírmelo por favor, para no quedar yo mal, pues le he hecho como unas hojas. Y así ha quedado nuestro bordado. Como digo, he hecho lo que he podido, lo siento.
Así que ahora voy a poner el forro, voy a poner una pieza y la voy a coser por aquí y la otra pieza en el otro lado. Y también la coso por arriba. Y ahora enfrento los derechos, forro con forro y la tela de fuera con la tela de fuera. Y la voy a sujetar con alfileres. Como veis, ya he pegado la guata para que se quede acolchadito también con la plancha, ya sabéis. Voy a marcar en el forro una abertura como de 6 centímetros sin coser para darle la vuelta y voy a empezar a coser por aquí todo alrededor hasta la otra marca que he hecho. Ya que la he cosido, voy a rebajar un poquito la tela de las esquinas con mucho cuidado de no recortar el hilo, tanto en la pieza principal como en el forro. Y ahora le voy a dar la vuelta por la abertura. Por aquí vamos a ir dando la vuelta. Y esta abertura la voy a sujetar con un alfiler y la voy a coser. Yo la he cosido a máquina, pero podéis coserla a mano también si queréis. Eso ya como a vuestro gusto. Ahora ya le doy la vuelta a la funda para dejarla por el derecho. Saco bien las esquinas. Ayudaos con algo de punta si tenéis a mano las tijeras o tal. Y ya la tendríamos así. La vamos a asegurar las dos telas, tanto el forro como la tela vaquera, con un pespunte por este lado. Y ahora ya colocamos el fleje. Tenéis que colocar las dos piezas a la vez, ¿vale? No metáis primero una y luego, una vez que una ya está dentro, ponéis la otra. Hacedlas las dos a la vez para que así entre del tirón. Y una vez que ya la habéis pasado hacia el otro lado, le ponéis el pasador y acabada. Como veis, ha quedado muy bien. Ya os he dicho que podéis usarla para más cosas que no sean las gafas, ¿eh? Hay infinidad de cosas donde podéis usar esta aplicación. ¿Veis? Metéis las gafas y ya se quedan ahí y ya no se salen. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, compártelo en tus redes sociales. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el tutorial de hoy. Nos vemos muy pronto.